A ver, chicos, la semana pasada yo escribí también, o les mandé un video, no recuerdo muy bien, no, creo que le escribí, que deberíamos comenzar a trabajar, o ustedes deberían comenzar a trabajar con las páginas del libro, y les puse ahí de las 11 a la 26. ¿Por qué les digo esto? Porque para la próxima entrega de guía yo voy a pedir que trabajemos algunas páginas del cuadernillo en las cuales ustedes van a utilizar esta materia. Entonces, para que no estén, después no se vean enfrentados de golpe a ejercicios mucho más complicados de los que saben trabajar, por decirlo así, vamos a hacer esta transición, los que quieran, un poco más fácil, más simple. Entonces, lo que yo les recomiendo es que aprovechen la guía de estos videos que se van a ir enviando así cortitos de los 2 minutos que se pueden enviar por WhatsApp, donde vamos a analizar algunas páginas del libro. Esta página es la página 11. ¿Ya? Y es la primera de las páginas que yo les dije la semana pasada que nos convenía mirar. Entonces, si nos fijamos, dice aquí que nos habla de un conjunto numérico que son los números enteros. Ya el conjunto de los números enteros nosotros lo alcanzamos a definir. Alcanzamos a ver que el conjunto de los números enteros estaba formado por los números naturales, o sea que eran los que nos servían siempre como para contar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así. El 0, ¿ya? Y los números negativos, que son en el fondo los mismos números naturales, pero con un signo menos adelante, y que significaban deuda, o significaban una temperatura baja, o significaban una altura baja, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir viendo algunos de esos mismos ejemplos que ya tomamos, que ustedes mismos ya analizaron de alguna forma en el cuaderno, en el colegio, que ya los tienen anotados en el cuaderno, los vamos a ir analizando nuevamente, ya, con ayuda del libro. Ya, como decía, vamos al primer ejercicio o al primer tema. Nos dice, climas de Chile. Lee y observa la información, luego realiza las actividades propuestas. Aquí vamos a ir un poco más rápido de lo que nos dice, lo que nos recomienda el libro, por decirlo así. Ya dice, el desierto de Atacama tiene una temperatura máxima de 40 grados Celsius. Cachiyuyo tiene una temperatura máxima de 30 grados Celsius y los géiseres del Tatío tiene una temperatura máxima de 20 grados Celsius. Entonces, nos dice que dice, si en todos los lugares la oscilación térmica, o sea, el cambio que hubo, fíjate que al lado dice corresponde a la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, y así en todos los lugares la oscilación térmica fue de 30 grados Celsius, ¿cuál fue la temperatura mínima de cada uno? Entonces fíjate que aquí nos dieron las máximas. Para poder encontrar las mínimas, lo único que tendríamos que hacer es ir restándole a esas máximas. Entonces en cada uno de estos casos tendríamos que ir haciendo una resta. Por ejemplo aquí que nos aparece 40 grados Celsius, tendríamos que poner 40 grados menos la variación que fueron 30 grados, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar nosotros cuántos grados Celsius hubo en el desierto de Atacama como mínima. 40 menos 30, estoy segurísimo que todos saben que es 10. Por lo tanto, la anoto ahí, ya, y ahí tendríamos 10 grados Celsius entonces en el desierto de Atacama. Veamos acá, yo creo que por ahí se ve más, ya. Por ahí, vamos, entonces tenemos en Cachiyuyo sería 30 menos 30, porque 30 fue la variación. 30 menos 30 es 0, por lo tanto, en Cachiyuyo la temperatura mínima fue de 0 grados Celsius, o sea, bastante baja. Pero fíjate acá que en los géiseres del Tatío la temperatura era 20 grados Celsius, y si yo le resto 30 voy a quedar debiendo grados, por decirlo así. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo aquí recién vamos a utilizar los números negativos. O sea, si yo me fijo, aquí tengo 20 grados menos 30, o sea, yo llego al 0 y paso bajo el 0. ¿Y cuántos grados paso bajo el 0? Paso 10 grados bajo el 0. Y paso 10 grados bajo el 0. Pero si yo le pongo 10 ahí, alguien puede pensar que son 10 grados, o sea, que llegué a los 10 grados sobre el 0. Para indicar que son 10 grados bajo el 0, tengo que ponerle el número negativo, o sea, el signo negativo. Entonces aquí, la temperatura en los géiseres del Tatío, la temperatura mínima fue de 10 grados Celsius bajo 0. O, que es lo mismo, de menos 10 grados. Es muy importante que le pongan el menos, ¿ya? Ahora las preguntas de abajo les quedarían a ustedes, es como más que nada como para que logren una concepción. Me parece mucho que esto
tal como lo dije, ya lo habíamos analizado, pero nos sirve un poquito para recordar. Entonces en la B dice, describe el procedimiento que seguiste, y el procedimiento era básicamente lo que nos dice ahí, donde dice oscilación térmica, que era restar, hacer una diferencia, restar, ¿ya? Entonces restamos la temperatura máxima, le restamos, en este caso, la oscilación térmica, que serían los 30 grados, ¿ya? Ahora, vamos a... Ah, sí, esto lo hicimos. Me acuerdo muy bien porque había muchos que sí habían estado en situaciones similar. Me dijeron en la montaña o en la playa, en la mañana hacía mucho frío. Porque aquí fíjate que dice, ha estado en una situación similar y me acuerdo que eso lo comentamos mucho. Ya, entonces sí, eso sí lo habíamos hecho. Ya, fíjate acá que nosotros ya hemos utilizado esto, que es la recta numérica, pero antes la utilizábamos partiendo desde el 0 hacia adelante. Ahora se parte también desde el 0, pero hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Esta también alcanzamos a dibujar algunas de estas en el cuaderno, así que si tienen dudas, fíjense lo que hicieron en el cuaderno. ¿Ya? Esta de aquí es una recta numérica que nos va a servir para números positivos hacia el lado de acá, hacia la derecha, para números negativos hacia la izquierda, y el número que está al medio es el 0. Acuérdense que el 0 lo ubicamos al medio porque nos separa siempre los positivos de los negativos. ¿Ya? Por eso se hablaba de que el conjunto de los números enteros tiene o está formado por tres conjuntos en el fondo: los positivos, los negativos y el 0, que no sería ni positivo ni negativo. ¿Ya? Este ejercicio de aquí, ya en la página 12, nos dice que tenemos que representar los siguientes grupos de números en una misma recta numérica, considerando el 0 como punto de referencia. No quiere decir que tengamos que hacer todos estos en la misma recta numérica, o sea, no voy a poner el menos 8, el 5, el 3, el 6, el menos 5 y el 1 en la misma recta numérica. Quiere decir que todos los de la misma letra se hacen en una sola recta numérica. ¿Ya? Entonces yo me acuerdo que este ejercicio también lo hicimos. Ustedes también ya deberían tenerlos dibujados, deberían tener 4 rectas numéricas en las cuales deberían estar estos números. Hubo algunos, por eso lo recordé hoy día ese tema, que hubo algunos que las dibujaron todas en la misma recta numérica. Yo les dije que no se veían bien y les pedí que la rehicieran. Si hay alguien que esté viendo el video y que lo tenga así, lo tenga todo junto en la misma recta numérica, son 4 rectas diferentes, una recta para la letra A, una para la letra B, una para la letra C y una para la letra D. Así que sepárelas, ¿ya? Ahora, en el 3 dice, en los siguientes ejemplos asocia cada afirmación con el número entero que lo represente. Me acuerdo que esto también lo alcanzamos a ver un poquito, lo alcanzamos a hacer. Entonces, aquí simplemente teníamos que ver, por ejemplo, si el número era positivo o negativo en el fondo. En eso nos teníamos que fijar. En la letra A decía, la temperatura ambiente es de 2 grados Celsius bajo cero. Como era bajo cero, quiere decir que tengo que ocupar números negativos, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura ahí debió haber sido menos 2. Entonces, la vamos a completar, menos 2, ¿ya? Ahí se ve mejor. Ahora dice, la ciudad se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. Como es sobre el nivel del mar, es positivo, y a los positivos no es necesario ponerle el signo más, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué dice acá? El buzo está nadando a 20 metros de profundidad. 20 metros de profundidad quiere decir que está bajo el nivel del mar, bajo el agua, por lo tanto tendríamos que ocupar el signo menos. Menos 20 metros, ¿ya? Y dice, estamos justo al nivel del mar. La semana pasada yo me acuerdo que alcanzamos a ver un poquito esto y yo les mandé un dibujito que hice a mano donde les contaba y les explicaba que el nivel del mar se suele utilizar como referencia. Por lo tanto, como se utiliza como referencia, es como si fuera el 0, que nos separa de los positivos a los negativos. Por lo tanto, el nivel del mar es 0 y el 0 no lleva signo, ¿ya? Ahora dice, Julián tiene una deuda de 5.000. Las deudas, todas las deudas son son consideradas negativas, ¿ya? Por lo tanto sería menos 5.000, ¿ya? Ahí se ve, menos 5.000. Ahora dice F, el avión está volando a 9.500 metros de altura. Si está volando, sí, significa que está sobre el nivel del mar, ¿cierto? Porque si no estaría buceando, ¿ya?
Entonces, como está volando a 9500 metros de altura, sería solamente 9500. Yo recuerdo que en clase hubo personas que le pusieron el signo más. Está bien igual, ¿ya? Los positivos tú les puedes poner el signo más o los puedes dejar sin signo y va a estar bien igual. Ahora, ¿en cuál estaría incorrecto ponerle signo? En el cero, ¿ya? Porque el cero, ya les dije, no es ni positivo ni es negativo, por lo tanto no corresponde ponerle signo. Ya, traten de no ponerle signo al cero. Ya, aquí está el siguiente y hace o nos liga la materia con geografía. Nos dice el dibujo, que dibujo ese que aparece aquí abajito, ¿cierto? Donde hay unas montañas, ahí está el mar y abajo del mar hay fosas marinas, ¿ya? Bajo el mar. Entonces tenemos aquí, el dibujo muestra un esquema de las principales alturas, que dicen montes, y profundidades, fosas del mundo. A. ¿Qué signo asignarías a la altura de los montes y a la profundidad de las fosas? ¿Por qué? Analicémoslo un poquito. Si nos fijamos aquí, los montes, a ver, vamos a fijar el mar primero, ese de ahí es el mar, ¿cierto? Esa de ahí es la altura del mar. Entonces esa altura sería el 0 para nosotros, ¿ya? La altura, por ejemplo, del monte Everest, que es el más alto acá, está a 8.848 metros sobre el mar. Sobre el nivel del mar se suele decir, ¿ya? Por lo tanto, ¿esa altura sería positiva o sería negativa? ¿Ya? A eso se refiere la primera pregunta. Entonces, los montes que están todos hacia arriba del mar o sobre el nivel del mar, ¿son positivos o son alturas negativas? Esa es la primera pregunta. Ya, también nos habla de las fosas. Fíjense que las fosas no es que la fosa esté ahí donde está escrito, la fosa está acá abajo, ¿ya? La fosa es un hoyo, por decirlo así, que hay en el fondo del mar, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí, la fosa sería como las profundidades más grandes que hay, o sea, la altura más baja, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que ahí está el nivel del mar, o sea, estaría a la altura cero, y como están bajo la altura cero, ¿serían números positivos o números negativos si están abajo de la altura cero o están bajo la altura cero? Con eso pueden responder la pregunta. En la B dice, ¿cuál es el punto de referencia o el origen en esta situación? ¿Por qué el origen? Porque al punto de referencia se le suele llamar origen. Es de a donde comenzamos nosotros a escribir los números, por ejemplo, en la recta numérica. En la recta numérica nosotros fijábamos un número al medio de la recta numérica. Y de ahí comenzábamos a escribir para un lado los positivos, para el lado derecho, y para el lado izquierdo empezábamos a escribir los negativos. Entonces, ¿cuál era ese número? Era el 0. Y aquí cuando yo les hablaba sobre el Everest, o sobre la altura de los montes, y sobre la profundidad de las fosas marinas, yo les decía, ¿está sobre el nivel de o está bajo el nivel de el mar? ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿cuál es nuestro punto de referencia? El nivel del mar. ¿Ya? ¿Y a qué altura equivale? Equivale al 0 metros en este caso, porque es altura, o 0 kilómetros, dependiendo de la unidad de medida que nos entreguen. Pero aquí está en metros, así que sería 0 metros. Ya, y en la pregunta se nos dice, representa las alturas y profundidades como números enteros, o sea, con números positivos y negativos. Entonces lo que vamos a hacer va a seguir escribiendo. En este caso, el ojo del salado sería número positivo o negativo. Si nos dice, o sea, la altura del ojo del salado, si nos dice que está a 6.893 metros sobre el nivel del mar, como es sobre el nivel del mar, sería positivo. Por lo tanto, o lo escribimos igual, 6.893 metros, o le ponemos más 6.893 metros. Recuerden que es lo mismo si a un número positivo le escribimos o no le escribimos el más, ¿ya? Pero en este caso, para hacer énfasis en que es positivo, pongámosle el positivo. Además ya está el número sin signo, entonces no tendría gracia volver a escribirlo sin signo, ¿ya? Solamente por eso, ¿ya? Le ponemos el positivo, si total, lápiz hay harto. En mi caso lo escribe el computador, así que ya. Tenemos aquí entonces el K2 que dice 8.611 metros sobre el nivel del mar. Si es sobre el nivel del mar es porque es positivo, entonces de nuevo positivo y le anotamos 8.611. ¿Ya? Aquí, como nos dicen, asígnale un número nada más, no tenemos para qué ponerle si son metros o no.
ya, porque es solamente el número. Aquí el Everest, positivo o negativo. Si está sobre el nivel del mar, es positivo, entonces positivo 8.848, ¿ya? Veamos aquí. Aquí hay una altura que no nos muestran que es la altura del mar, pero la podemos escribir igual. Entonces le ponemos 0 metros, ¿ya? No es ni positivo ni negativo. 0 metros. No se le pone ni más ni menos. La fosa de Tonga. Ya, la fosa de Tonga está bajo el nivel del mar, por lo tanto le vamos a poner menos. Todo lo que está bajo el nivel del mar va con negativo. Menos 10.882 metros. La fosa de las Marianas tiene entonces 11.000 metros, pero bajo el nivel del mar, por lo tanto sería menos 11.000 metros. ¿Ya? Y ahí tendríamos listo la letra C. Veamos la letra D. Dice, si recorrieras linealmente desde el fondo de las fosas marinas hasta la cima del Everest, ¿cuántos metros recorrerías? Después dice, y desde la cima del Ojo del Salado hasta lo más profundo de la fosa de Tonga, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso hay que fijarnos primero qué es lo que nos preguntan. Nos preguntan en el fondo cuánto tenemos que recorrer linealmente, o sea, en línea recta, pero no en diagonal, sino que de arriba hacia abajo, ¿ya? De forma vertical en el fondo, ¿ya? Porque esto recuerden que es un esquema. En matemáticas se utilizan muchos los esquemas que no nos sirven, por ejemplo, en este caso, para ver la ubicación, porque lo más probable es que estas fosas estén muy alejadas de la base del monte, por ejemplo, ¿ya? Entonces no podemos hacer las líneas diagonales, tiene que ser la línea recta, eso es lo que nos preguntan. Entonces nos dice en el fondo, desde el Everest, desde la altura del Everest, nos dice hasta la fosa de las Marianas, en realidad era al revés, ya era de aquí hasta allá, pero como la distancia es la misma, la podemos calcular de un lado para el otro, ¿ya? Entonces tenemos que ver, primero, esto se puede hacer separándolo. Podemos ver cuánto hay desde aquí hasta el 0 y después desde aquí, desde el 0 hasta la cima del Everest y después juntarlas. Háganlo así y después ven el otro video que ahí veis la respuesta. Entonces lo que nos preguntaba era cuál era la distancia o cuánto teníamos que recorrer linealmente hacia arriba desde el fondo de esa fosa, que era la fosa de las Marianas, hasta la altura del Everest, ¿ya? Entonces, básicamente lo que yo les dije que hicieran ustedes fue vean cuánto tienen que recorrer desde los menos 11.000 metros hasta el 0 y después por otra parte vean cuánto tienen que recorrer desde los 0 metros hasta los 8.848 metros y ahí vamos a tener después las dos distancias que nosotros podemos sumar, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si nos fijamos aquí, desde el menos 11.000 metros hasta el 0, ¿cuántos metros hay de diferencia? Hay 11.000 metros, porque si yo bajo desde el 0 hasta los menos 11.000 metros, lo que estoy recorriendo son esos 11.000 metros, ¿ya? Entonces aquí habrían 11.000 metros. Y aquí como es distancia, no tiene sentido, ¿ya? No se va a considerar con el signo menos, porque es distancia solamente, ¿ya? O sea, tú puedes avanzar 5 metros hacia atrás, que sería lo mismo que menos 5 metros, pero si a ti te preguntan cuánto retrocediste o cuánto avanzaste, sería 5 metros en el fondo, ¿ya? Claro, avanzaste hacia atrás, pero fueron 5 metros los que avanzaste, ¿ya? O los que retrocediste. Veamos arriba. Arriba tenemos algo similar, desde el 0 al 8.848 metros. ¿Cuántos metros hay de diferencia o cuánto se avanzó? Bueno, habrían 8.848 metros. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo con estas dos distancias? Tendría que sumarlas, ¿ya? Tendría que sumarlas y así saco la distancia total que hay desde la fosa marina hasta la altura del Everest. ¿Ya? Entonces llegar y sumar. Aquí sería, voy a hacer la raya para suma y sumamos aquí abajo 8. Ya, entonces tenemos aquí 8 y 0, 8, 4 y 0, 4. Tenemos 8 y 0, 8,
8 y 1, 9. Y ese 1, que no tiene nada arriba, sería 1. ¿Ya? Entonces me quedarían 19.848 metros. ¿Ya? Esa sería la respuesta para la primera de las preguntas de la letra D. ¿Ya? Veamos ahí. Está por ahí. La letra D. Entonces yo en la letra D ya puedo llegar y responder. ¿Dónde está el cursor? Ahí lo veo por ahí. Debería estar ya. Le puedo responder ahí que la distancia fue de 19.848, ¿ya? Metros. Eso sería. Y la siguiente nos dice, desde la cima del Ojo del Salado hasta lo más profundo de la fosa Tonga. Entonces tenemos que hacer lo mismo, pero ahora tenemos que hacer lo mismo con ese Ojo del Salado y la fosa Tonga que está acá. Entonces, ¿qué tendríamos que sumar? Tendríamos que sumar los 6.893 metros con los 10.882 metros, ¿ya? De la fosa Tonga. Entonces, simplemente lo sumamos y podemos encontrar la respuesta acá. ¿Ya? Voy a hacerlo igual en el cuaderno, se suma. Tenemos aquí 6.893 de la fosa Tonga y tenemos, perdón, del Ojo del Salado, y tenemos, aquí sería un 2, aquí sería un 8, un 8, un 0 y un 1, tenemos 10.882 de la fosa Tonga. Entonces lo sumamos, tendríamos 3 más 2 son 5, 9 y 8 es lo mismo que 8, 8 por 2, 16, más 1, 17, 7, 8 y 8, 16, la 1 de reserva, ya, y tenemos 6, 1 son 7, y el 1 de acá. Entonces tendríamos 17.775, que es lo que tenemos que escribir ahí, ya, esa sería la respuesta, 17.775 metros. 5 tienen que dejar volar su creatividad. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, escribe una situación relacionada con cada imagen utilizando los números que acompañan, o que la acompañan en el fondo, y luego comparen sus respuestas en pareja. Fíjate que el primero nos habla de dinero y tenemos 25.000 y 12.500 como números que lo acompañan. El segundo, si tú te fijas, hay una gaviota volando sobre el mar y en el mar hay una botella y además abajo, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero abajo, por la esquinita de abajo por ahí, aparece como un pececito, ¿ya? Entonces ustedes ahí podrían crear, no sé, una situación donde, por ejemplo, hay un pez que está nadando y una gaviota que está volando a las alturas que aparecen ahí. En el C dice, o en el fondo, ya los números serían menos 200 y 80. Y fíjate qué es lo que hay en la imagen. Hay una excavadora, ¿cierto? Una retroexcavadora que lleva una pala cargada con material minero, me parece. Entonces, básicamente, eso está dentro de una mina, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que tratar de inventar una situación que se relacione con la imagen y que además ocupe esos números. Ahora dice ahí, ¿por qué creen que su respuesta no es que esta actividad estaba pensada para poder hacerla a dos personas? Pero creo que no la vamos a poder hacer de dos. Entonces básicamente si lo quieren comparar con alguien pueden llamar a uno de sus amigos y preguntarle. Así les sirve a ustedes. Lo pueden llamar por WhatsApp, por ejemplo, y le preguntan, ¿qué contestaste en la 5? A ver, comparémosla. ¿Ya? Y ahí tratan de compararlo respondiendo a las preguntas que aparecen abajo a la vez. ¿Ya? Mira, les cuento, estaba grabando el video y me di cuenta que yo mismo cometí un error. Por eso no se lo envié al tiro. Ya, fijémonos acá, porque trae una pillería esto, una pequeña pillería que tiene relación con el orden. Ya, dice aquí, en tu cuaderno determina si cada saldo mensual es positivo o negativo anteponiendo el signo más o menos según corresponda. Entonces, si nos fijamos aquí nos habla de enero. En enero la cuenta estaba con saldo a favor. Saldo a favor quiere decir que yo tengo ese dinero, por lo tanto sería positivo, ¿cierto? Entonces cada vez que me diga saldo a favor va a significar que es positivo. Ya, entonces enero, positivo. Positivo. ¿Ya? Después dice aquí, durante 3 meses seguidos, la cuenta quedó con saldo en contra.
saldo en contra. Pero nos dicen cuáles son esos 3 meses. Porque nos dice solamente durante 3 meses seguidos la cuenta quedó con saldo en contra. Entonces, como no nos dicen cuáles son esos 3 meses seguidos, vamos a pasar de largo, vamos a completar lo otro y después vamos a ver esos 3 meses cuáles son. ¿Ya? Ahí fue donde yo me equivoqué porque yo llegué y los puse aquí desde febrero y después me di cuenta que no iban desde febrero los 3 meses seguidos. Porque ahí no dice en ninguna parte que es desde febrero. Y ahora dice, en junio, a pesar de no tener mucho dinero, la cuenta terminó con saldo a favor. Entonces yo me voy acá a junio, saldo a favor, positivo, ¿ya? Gracias a un depósito en febrero quedé con un saldo a favor. Febrero, saldo a favor. Entonces, si ustedes se fijan, hay solo 3 meses que están seguidos, que son marzo, abril y mayo, que no le hemos asignado los signos. Entonces, como a eso no le hemos puesto los signos, vamos a ver esa de ahí. Nos dice, durante 3 meses seguidos, la cuenta quedó con saldo en contra. O sea, estos 3 meses seguidos que no tienen signo, son todos con saldo negativo. ¿Ya?